El despertar multipolar y el colapso de relato de oficina. Bienvenidos una vez más a nuestro búnker táctico de que hablan Geo Dominical del 7 de junio de 2026. Amigos, mientras los laboratorios de opinión de la Matrix mediática intentan mantenernos bajo la anestesia fiduciaria de sus discursos de escritorio, hoy activamos nuestros sensores de cota alta para desclasar la terca física de un tablero global que se está reconfigurando a una velocidad implacable. En esta entrega operamos bajo estricto protocolo de seguridad visual, cero videos de terceros pasándoles el bisturí forense exclusivamente a las portadas y a las líneas crudas de la propia prensa internacional. Hoy abrimos un expediente geopolítico transcontinental demoledor. Viajamos al Indo-Pacífico, donde la primicia del South China Morning Post confirma el líder chino Xi Jinping que ejecuta un viaje de estado quirúrgico al búnker de Kim Jong-un en Pyongyang, consiguiendo con el mozo o mazo fáctico de su hermana de Kim Jong-un, quien acaba de decretar que el estatus nuclear norcoreano es absoluto e irreversible. Cruzamos de inmediato a nuestro continente, donde el antiidealismo radical se impone en la región andina y el norte de Sudamérica. Analizamos las portadas de Al Jazeera y The Guardian bajo la firma de Tiago Roguero, destripando el cierre de urnas en Perú, con la encrucijada de Keiko Fujimori, y el avance en las encuestas de Abelardo de la Espriella en Colombia, bajo el manual de Bukele y el aval directo de la Casa Blanca. Un viraje continental hacia el realismo de la seguridad soberana, ¿verdad? Y por si fuera poco, destapamos el subsuelo de Centroamérica, sí, con la sombra del canal de Nicaragua frente al cerco de la administración de Donald Trump. El colapso nervioso del primer ministro de Albania ante las protestas civiles contra el megaproyecto de Ivanka Trump en los Balcanes y la sucia campaña de purga política neoliberal en el Cáucaso con las elecciones parlamentarias de Armenia. Así pues, como siempre les pido, por favor, preparen sus monitores y ajusten sus cinturones porque hoy la verdad material destruye la simulación de las oficinas occidentales. Así que arrancamos. El viaje de Xi Jinping a Pyongyang y el nuevo eje Indo-Pacífico. Observemos la telemetría de cota alta en nuestras pantallas, amigos de Que Hablan Geo. Se confirma de manera oficial que el líder chino Xi Jinping realizará una visita de Estado a Corea del Norte los próximos 8 y 9 de junio, respondiendo a una invitación directa de Kim Jong-un. La prensa internacional y los burócratas de oficina en Washington intentan enmarcar este viaje bajo un relato fiduciario de reconstrucción de lazos, pretendiendo instalar la narrativa de que Pyongyang y Pekín estaban distanciados debido al aislamiento de la pandemia y los celos fácticos por la estrecha cooperación militar entre el búnker de Corea del Norte y la Federación Rusa. ¿Mm? Así que entremos a la realidad material desclasada. A ver, amigos, detrás de las especulaciones de los analistas de Prompter, el artículo desclasa una sincronización temporal implacable. Fíjense en el último párrafo. La visita de Estado de Xi Jinping a Pyongyang se ejecuta de forma quirúrgica solo semanas después de haber recibido en Pekín, en reuniones búnker a búnker, tanto al mandatario ruso Vladimir Putin como al presidente estadounidense Donald Trump. No estamos ante un acto de aislamiento. Estamos ante la terca física de la consolidación del verdadero eje geopolítico del siglo XXI. Sí o sí. Sí, ¿verdad? Entremos al análisis forense. Esa exclusiva en primer plano. A ver, amigos, la demolición de la narrativa de la fractura. Fíjense en la hipocresía de los laboratorios de opinión occidentales. Durante meses, la Matrix intentó instalar la ilusión de que China
miraba con recelo y reservas la alianza militar estratégica entre Pyongyang y Moscú. Querían hacer creer al mundo que el bloque oriental estaba dividido. ¿Cuál es la realidad fáctica? Xi Jinping viaja en persona a la península de Corea para certificar que el eje euroasiático, pues, es indivisible. Pekín y Pyongyang no están discutiendo treguas de oficina, están coordinando la terca física de la seguridad continental frente al cerco que el atlantismo intenta mantener de forma artificial en el Indo-Pacífico. Sí, amigos, la diplomacia de cota alta tras la triangulación, ¿no? Miren la pauta temporal que expone este artículo. Xi Jinping opera como el gran ecualizador del tablero real. Primero recibe a Putin para blindar el subsuelo eh, macroeconómico y energético de la alianza BRICS. También recibe a Donald Trump para fijar los términos materiales e inmutables de los nuevos acuerdos globales, como el de la cumbre de Alaska, ¿verdad? Y acto seguido viaja al búnker de Kim Jong-un. Esto le notifica a la Matrix que ninguna decisión estratégica en Asia se toma en los escritorios de Bruselas o Londres. Las bases del nuevo orden las dictan los actores soberanos que controlan el armamento real, las cadenas de suministro y la geografía fáctica del terreno. El cambio constitucional de Pyongyang. El artículo menciona un dato clave de contrainteligencia. Corea del Norte modificó su constitución eliminando las referencias fiduciarias a la unificación nacional y redefiniendo sus fronteras materiales. Pyongyang ya no opera bajo las ilusiones románticas de papel, opera bajo el antiidealismo radical de la delimitación territorial y el poder de disuasión industrial. Y Pekín viaja ahí para respaldar esa terca física. Esto va, yo diría, completamente enlazado con el siguiente artículo. El mazo nuclear de Pyongyang y la sentencia de Kim Jong-un. Amigos, atención a los monitores. Tripulación soberana. En perfecta consonancia con el viaje de Xi Jinping, la directora del Departamento de Asuntos Generales y hermana del líder supremo Kim Jong-un, Kim Jong-un, Yo-Jong, comparece ante los medios estatales. Por supuesto que la Matrix mediática internacional intenta registrar esta advertencia bajo el clásico formato de retórica agresiva o provocación rutinaria, buscando rebajar el peso fáctico de sus palabras para mantener a las cancillerías occidentales en la ilusión de que el estatus de Pyongyang es algo que todavía se puede negociar en un teleprompter de oficina. Así pues que, como decimos últimamente, pasemos el bisturí clínico a la médula del texto norcoreano. La sentencia del búnker de Pyongyang es un muro de hormigón armado. El estatus de Corea del Norte como potencia nuclear es calificado de forma unívoca como innegociable y absolutamente irreversible. No hay espacio para simulaciones fiduciarias. El artículo se ve obligado a documentar la terca física del terreno. Pruebas repetidas y exitosas de vectores y misiles de largo alcance con capacidad nuclear real, listos para operar frente a cualquier amenaza del eje atlantista. Esas pruebas ya se han ejecutado también, ¿eh? ¿Mm? Así pues, amigos, que nos encontramos con el fin definitivo de la fábula del desarme. Fíjense en la demolición doctrinal que ejecuta la señorita, no sé, Kim Yo-jong. Justo antes de la llegada de Xi Jinping a Pyongyang, Corea del Norte le está notificando a la Matrix que el tiempo de las concesiones de papel se ha terminado. Para el mando norcoreano, el armamento nuclear no es una carta diplomática para mendigar el levantamiento de sanciones de oficina. Amigos, es su segura de vida material, la garantía de su supervivencia soberana e inmutable frente al cerco de Washington y el colectivo occidental. Hay que decirlo también, ¿no? Al declarar el estatus como irreversible,
Pyongyang arranca de raíz la agenda de desnuclearización que Occidente ha intentado imponer de manera artificial durante décadas. La triangulación Pekín-Moscú-Pyongyang. Aquí está el subsuelo de la jugada de cota alta, amigos. Esta declaración no debilita los lazos con China. Al contrario, fija las bases reales antes de la visita de Estado de Xi Jinping. Pekín sabe perfectamente que el buque de Kim Jong-un cuenta con el respaldo estratégico y el intercambio de tecnología militar de la Federación Rusa. Al presentarse como una potencia nuclear consolidada e innegociable, Corea del Norte entra a la mesa de negociaciones con Pekín no como un actor subordinado que busca protección, sino como un pilar militar fáctico y autosuficiente dentro del nuevo paradigma multipolar del Indo-Pacífico. La pauta para Donald Trump. La advertencia de Kim Jong-un lleva un destinatario implícito en los despachos de Washington. Le están aclarando a la nueva administración estadounidense de Donald Trump que las conversaciones búnker a búnker no partirán desde las fantasías de desarme de la era de Obama o Biden. Si Washington quiere estabilidad en la península, tendrá que negociar sobre la terca física de los hechos, aceptar a Corea del Norte como un actor nuclear soberano e indestructible. ¿Mm? Amigos, el mazo fáctico de Pyongyang ha vuelto a congelar el prompter de la Matrix. Saquen sus conclusiones, sus propias conclusiones, y déjenmelas saber ahí en la cajita de comentarios. Y ahora sí, demos un giro y abramos el expediente El Sino de Perú, la herencia de Lima y el juego del caos. Viajamos a los monitores de nuestra región, tripulación soberana de Kia Blanqueo. La prensa internacional vuelca sus análisis sobre el cierre de la campaña presidencial en Perú ante la inminente votación de la segunda vuelta. La Matrix mediática intenta enmarcar este proceso bajo la clásica narrativa romántica del retorno de la dinastía o la simple superación de los escándalos del pasado, retratando a Keiko Fujimori en su cuarto intento presidencial como una constante que busca legitimarse en las urnas frente a su rival de izquierda, Roberto Sánchez. La realidad material desclasada. A ver, fíjense en la radiografía de la quiebra institucional peruana. Un país que ha devorado a 9 presidentes en la última década debido a la guerra de oficina y los procesos de vacancia en el Congreso. Este artículo confiesa la terca física detrás del cálculo de los electores. No se vota por proyectos fiduciarios idílicos, sino bajo el estricto criterio del mal menor. Por un lado, una oposición que controla los resortes del Estado e impone amnistías militares. Por el otro, un candidato atado al recuerdo del autogolpe de Pedro Castillo y aliado con corrientes etnocaceristas radicales. ¿Mm? Amigos, esa es la réplica del libreto del caos. Fíjense en la asombrosa coincidencia doctrinal con la que acabamos de analizar en San Petersburgo, ¿no? Keiko Fujimori cierra su campaña clavando el mismo dardo clínico que usó el Kremlin: orden o caos. Estas son las dos opciones de nuestro país que enfrenta hoy. Esto demuestra que ante el colapso material de la seguridad y el auge del crimen violento, las poblaciones de nuestra región ya no compran discursos de prompter basados en abstracciones de oficina. Exigen una mano de hierro estructural que garantice la terca física de la supervivencia diaria, empujando el péndulo ideológico del continente hacia el realismo de la seguridad soberana. La autopsia a la simulación constitucional. El artículo desclasa el verdadero subsuelo de la contienda: el control de la arquitectura macroeconómica de Perú. El centro y la derecha democrática se ven obligados a cerrar filas con el fujimorismo,
no por simpatía personal, sino para blindar la Constitución de 1993. Un diseño de cota alta marcadamente amigable con el libre mercado que ha mantenido el crecimiento y una inflación controlada frente al colapso de sus vecinos. La propuesta de Sánchez de reescribir la Carta Magna e incrementar el rol fiduciario del Estado en la industria es vista por los actores económicos como un disparo al motor productivo del país. Una vez más, la economía real dicta las alianzas búnker a búnker por encima de los pasados debates de oficina. Se la está jugando Perú. La paradoja del poder y la tumba política. Ojo al dictamen final que arrojan los analistas en el texto. En un sistema político automizado y quebrado, Keiko Fujimori ofrece una durabilidad que su rival no puede garantizar, respaldada por la disciplina material de su bancada en el Congreso, lo que podría blindar un mandato hasta el 2031. Sin embargo, el realismo forense nos recuerda la advertencia histórica del subsuelo peruano. El sillón presidencial de Lima ha sido la tumba política para cada uno de sus líderes que lo han alcanzado en este siglo. El poder real no reside en las ilusiones de palacio, sino en la capacidad de resistir la terca física del desgaste institucional. Censuraron nuestros videos, acuérdense, porque exponemos que las democracias de papel se están desmoronando ante la falta de la autoridad real. Amigos, pero el tablero peruano demuestra que la región marcha hacia la delimitación del orden material. La pregunta es, ¿logrará Keiko Fujimori romper su propio techo fiduciario o terminará devorada por la misma maquinaria que ayudó a construir? Los invito a que saquen sus propias conclusiones y compártanlas en la cajita de comentarios de qué hablan Geo, porque lo que sucede en nuestro continente es muy importante y tenemos que analizarlo, y tenemos que analizarlo con cabeza fría, sin idealismos, con mente soberana, amigos. Los leo en comentarios, por favor. Ahora abramos el expediente, el viraje colombiano y la reconfiguración soberana en Sudamérica. Amigos, desplazamos nuestros sensores tácticos hacia la esquina norte de Sudamérica. Tripulación soberana de qué hablan Geo. La prensa británica vuelca sus recursos para procesar el inminente balotaje presidencial en Colombia del próximo 21 de junio. Sí. La máxima mediática intenta etiquetar el liderato de Abelardo de la Espriella bajo los gastados clichés de oficina de populismo de derecha o fenómeno trompiano, retratándolo como un polémico abogado corporativo sin experiencia en el servicio público que simplemente se sube a una ola de descontento estético para confrontar el plan de paz total o oficialismo izquierdista. Ahora, entremos a la realidad material desclasada y pasemos ese bisturí forense al subsuelo de los datos que esta filtración se ve obligada a plasmar. Este artículo de The Guardian, por cierto, es un diario británico, no es un diario sudamericano, es un diario que está viendo las cosas del otro lado de la barda, ¿no? El artículo confiesa un cambio de paradigma total en la región. El colapso material del relato de la marea rosa de izquierda frente al fracaso del gobierno actual para frenar los índices de violencia. La población civil rechaza las negociaciones de Prompter y exige la terca física de la fuerza. El texto desclasa una sincronización milimétrica con los manuales de poder del vecindario. La motosierra de austeridad fiscal de Milei, ¿no? Los estados de excepción de Noboa, el blindaje estético de la camiseta nacional de los Bolsonaro y el modelo de las megaprisiones de Nayib Bukele. Amigos, geopolítica forense y contrainteligencia de cota altas. Destripemos el suelo de esta crónica colombiana con el método de nuestro búnker. A ver, empecemos.
La demolición del prompter de la paz total. Fíjense en el colapso del relato fiduciario de oficina en Bogotá. El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, atado al aparato gubernamental de Gustavo Petro, intenta sostener una estrategia de negociación burocrática con grupos armados que ha fracasado en detener el incremento real de la violencia en el terreno. La respuesta fáctica del electorado, un giro absoluto hacia la pauta de la mano dura. El discurso de la espriella, de erradicar la insurgencia y levantar megaprisiones privadas en 90 días, no es una simple puesta en escena. Es la respuesta material de una sociedad que exige orden estructural y que prefiere el realismo de la seguridad antes que los discursos de escritorio. Y es que esto nos lleva a la triangulación búnker a búnker con Washington. Ojo al dato de cota alta que expone The Guardian. Donald Trump ha otorgado su respaldo completo y total a De la Espriella, alineándolo de forma directa con la arquitectura de poder que viene de ganar las elecciones en la Casa Blanca. El texto de The Guardian admite que la Casa Blanca está utilizando la terca física de su peso macroeconómico y de asistencia militar para premiar a los gobiernos que se alineen ideológicamente con su estrategia de seguridad regional. Como ya se vio en rescate financiero a la Argentina de Milei o a la cooperación táctica de Ecuador de Noboa. La Matrix de Bruselas y las oficinas de las ONGs internacionales se lamentan por los controles democráticos, pero los actores soberanos del continente ya están negociando directamente sus agendas de seguridad, pues, búnker a búnker. Esto nos lleva al colapso de la izquierda y el mapa de 2026. Fíjense en la radiografía continental que desglosa el analista Tiziano Breda de la ACLED. 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 El avance de derecha no es un capricho, es una ola de castigo fáctico contra los oficialismos que prometieron paraísos de papel y entregaron estancamiento económico. El mapa geopolítico de este año es implacable. Este domingo Perú define su destino entre Keiko Fujimori y la izquierda colombiana marcha al balotaje con el fujimorismo del norte liderando las encuestas. Dije Colombia, no, Perú. Perú marcha al balotaje con el fujimorismo del norte liderando las encuestas. Y en octubre, ojo, y en octubre Brasil se prepara para el choque titánico donde Lula da Silva enfrentará al senador Flavio Bolsonaro, que ya mantiene coordinaciones telefónicas directas con el búnker de la Espriella. La izquierda continental está quedando arrinconada en unos pocos bastiones debido a su propia quiebra material. Amigos, la matrix mediática está a todo motor, ¿eh? Así pues que el tablero sudamericano está dictando su veredicto en las portadas de su propia prensa. Hay que estar atentos, hay que estar muy vigilantes y rezar por nuestros hermanos peruanos y colombianos. Saquen sus propias conclusiones y compártalas, insisto, compártalas en la caja de comentarios, porque es importante saber estos desarrollos de nuestros países hermanos. ¿Qué opinan? Eso sí, sin idealismos y sin retóricas de propaganda. Os cancelo. Y bueno, amigos, el expediente de El Segundo Canal y el cerco chasis de Trump en Centroamérica. A ver, amigos, atención a las pantallas y máxima alerta en la telemetría regional. Tripulación soberana de que hablan Geo. Saltan las alarmas en el tablero centroamericano. El analista Ralph Jennings desglosa un informe de cota alta basado en las advertencias del académico Shang Yunhua
del Instituto Europeo de Estudios Asiáticos. El prompter internacional pone sobre la mesa una pregunta geopolítica demoledora. Tras haber arrinconado los intereses de Pekín en Cuba, Panamá y Venezuela, ¿es Nicaragua el próximo gran campo de batalla económico entre la administración Trump y la República Popular de China? Entremos a la realidad material desglasada y pasemos una vez más ese bisturí clínico a los párrafos de esta filtración. Fíjense en la cadena de derrotas fácticas que la Matrix le ha propinado a los intereses fiduciarios de Pekín en la región en lo que va del año. El texto confiesa que tras meses de asfixia y prisión directa de Trump, en enero la propiedad de Canal de Panamá fue arrancada de las manos de la filial de Hong Kong CK Hutchison para ser entregada a navieras europeas por orden judicial. Esa misma línea de fuerza pavimentó la captura de Nicolás Maduro en Venezuela para consolidar el control estadounidense sobre el crudo y el bloqueo total sobre Cuba. Ahora la terca física de los flujos comerciales empuja a China a buscar desesperadamente revivir un megaproyecto, ese afamado megaproyecto del Canal de Nicaragua para conectar el Pacífico con el Caribe antes de que Washington cierre el cepo. ¿Mm? Así pues que la guerra total por los cuellos de botella globales, ¿verdad? Fíjense en el antiidealismo radical que nos expone este documento. La confrontación entre Washington y Pekín ya no se limita a aranceles de oficina y declaraciones diplomáticas vacías. Se está decidiendo en la terca física de las rutas de suministro material del planeta. Al perder el control en Panamá, China se ha quedado sin garantías logísticas seguras en el hemisferio occidental. Por eso, reactivar el canal interoceánico en Nicaragua no es un capricho de infraestructura, es una necesidad de supervivencia soberana para que Pekín, que busque edificar una alternativa blindada antes de que el mando de la Casa Blanca active sus mecanismos de asalto regional. El chasis de la doctrina de asfixia de Trump es que miren la radiografía implacable de la estrategia búnker a búnker de Trump en este 2026. En apenas 6 meses, Washington ha ejecutado un barrido quirúrgico sobre los bastiones de la influencia china en el continente. Desmanteló el control de Hong Kong en Panamá, descabezó el mando en Venezuela para asegurar el flujo de la industria petrolera y ejecutó un cerco total sobre Cuba frente a las denuncias de la inteligencia estadounidense. El analista Shang Yunhua lo advierte con total claridad. El Pentágono se prepara para proyectar este mismo vector de fuerza sobre otros puntos calientes de infraestructura donde China busca anclarse, apuntando directamente a Nicaragua, Chile y Perú. La pauta temporal del gran juego. Aquí está la conexión forense con lo que analizamos en el bloque 1. ¿Por qué creen que Xi Jinping ejecuta un viaje de estado de máxima urgencia esta próxima semana? No solo va a Pyongyang a consolidar el eje nuclear con Kim Jong-un, Pekín está reconfigurando su defensa global. Sabe que Trump está apretando las tuercas de forma agresiva en América Latina y necesita blindar sus alianzas en el Pacífico para equilibrar el tablero fáctico. Amigos, el escenario de las ilusiones de papel se ha cerrado. Así pues que los datos duros están sobre la mesa y ya como podemos ver, ya la batalla por Centroamérica está indexada en sus portadas. Por favor, saquen sus propias conclusiones, escríbanlas ahí en la cajita de comentarios, compartan su pensamiento con lo que está sucediendo con nuestros países hermanos, tanto en Perú, Colombia, como en Centroamérica. No os quedéis callados. Ahora bien, cambiando de continente, hablemos de la histeria de Rama y el despertar albanófilo frente al búnker de Trump. Bueno, amigos,
Encendamos nuestros sensores tácticos en la península de los Balcanes. Tripulación soberana de que hablan Geo. Saltan las alarmas en Tirana. El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha recurrido de urgencia a un extenso comunicado en la red social X para intentar contener los daños informativos provocados por las masivas protestas en su país. Y vaya que esta gente sí tiene la sangre caliente. La Matrix mediática y el propio gobierno albanés pretenden instalar el relato fiduciario de que las manifestaciones contra el megaproyecto turístico de Ivana Trump y Jared Kushner son una exageración desproporcionada, un simple espectáculo digital magnificado por los titulares occidentales para atacar una inversión vital de nada más y nada menos de 1.400 millones de dólares. Solamente. ¿Qué les parece? Pero pasemos el bisturí clínico a lo que The Guardian, la CNN y The New York Times han tenido que documentar en el terreno real. ¿Mm? Mientras el primer ministro Roma asegura cínicamente en sus despachos que no hay proyecto, solo una visión, y que las obras no han comenzado, la terca física de los hechos lo destruye. Conservacionistas de BirdLife Europe desclasan que desde principios de mayo hay excavadoras destruyendo las playas de Svernek y camiones arrojando grava. El descontento ha estallado en furia civil porque los operarios de Kushner han levantado cercas de concreto con alambre de púas, despojando físicamente a los ciudadanos albaneses de sus tierras y bloqueando los accesos a sus zonas de trabajo. Ya no es ecologismo de oficina, es una insurrección ciudadana por la soberanía del suelo. La compra fiduciaria de influencia política. Amigos, fíjense en la denuncia directa que lanza el líder de la oposición albanesa, Sali Berisha, en el texto. Desnuda el subsuelo de la jugada. Edi Rama otorgó de manera express en el 2024 el estatus de inversor estratégico a la firma Affinity Partners de Jared Kushner para saltarse los estudios ambientales y las consultas públicas. No estamos ante un plan de desarrollo turístico idílico, estamos ante un primer ministro entregando la soberanía territorial y el ecosistema de la isla de Satán a la familia del presidente de los Estados Unidos con un objetivo clínico: comprar impunidad y blindaje político búnker a búnker con la Casa Blanca. ¿Sí? Por eso Rama sentencia con arrogancia que no hay posibilidad de que la inversión se detenga mientras yo esté aquí. Primero dice que no hay, que no existe, y ahora dice que no se detiene mientras él esté ahí. Otro bipolar. Ave María. El desprecio de la élite y la desconexión del prompter. Miren el contraste clínico y la soberanía de la Matrix. Mientras los ciudadanos albaneses se enfrentan en las calles de forma con ruda y violencia contra las fuerzas de seguridad, Ivanka Trump aparece con total desapego en un podcast de David Senra, declarando con cinismo que el proyecto se maneja con cuidado y moderación. O sea que sí hay proyecto. Y sí es de los Trump. Admitiendo que se les ocurrió apropiarse de la isla protegida de Sazán simplemente mientras paraban a nadar desde el bote de un amigo. Es la desconexión total de las élites fiduciarias que ven la geografía del planeta como su jardín privado, ¿no? Subestimando la terca física de los pueblos que defienden su territorio. Mm. El despertar estadounidense y el espejo albanés. Y aquí está el mazo forense de nuestra tripulación, amigos. Ojo con los comentarios de la propia ciudadanía dentro de los Estados Unidos. Los estadounidenses expresan una profunda admiración por el proceder del pueblo albanés, confesando una verdadera demoledora. Algo así jamás sucedería hoy en Estados Unidos. El pueblo estadounidense reconoce con amargura que su sociedad está sumida en un letargo profundo.
anestesiada por la Matrix, peleando en guerras internas fabricadas y divisiones de prompter, mientras las corporaciones y los planes políticos saquean los recursos y hunden al país en lugar de sacarlo adelante. Refiriéndome a Estados Unidos, ¿eh? Es una secuencia en un blog que he encontrado refiriéndose a este tema, donde los estadounidenses expresan su admiración por Albania, por los albaneses, y dicen que qué pena que eso no se vea en Estados Unidos, esa furia, ese patriotismo. Pero para pelear por situaciones progre, ahí sí salen. Por supuesto, financiados por los oros, ¿no? Digo, solo digo. Albania le está dando una cátedra de dignidad civil y defensa material de la soberanía a la propia población de la superpotencia. Amigos, la terca física de las calles en los Balcanes demuestra que los pueblos están despertando contra la simulación de poder. Una vez más, amigos, saquen sus conclusiones y cuéntenos qué opinan. ¿Mm? Es que ya lo estamos viendo en Albania. Algo así quieren hacer con Gaza también. Les recuerdo, ¿eh? Ahora bien, abramos otro expediente y hablemos de la purga del Cáucaso y la ruta Trump en Armenia. Amigos, entremos con la ilusión de la Matrix. Desplazamos nuestros sensores tácticos hacia la estrategia región del Cáucaso meridional. Tripulación soberana de que hablan Geo. Este domingo se eligen los nuevos escaños del Parlamento en Armenia. El aparato mediático de Occidente intenta enmarcar este proceso bajo la gastada simulación de oficina de la defensa de la democracia contra una supuesta e inminente amenaza prorrusa, repitiendo el mismo guión de manual que usaron en Hungría, Moldavia y Rumanía para justificar la injerencia de la OTAN y camuflar las maniobras de control fiduciario en la órbita euroasiática. Ahora, entremos a la realidad material desclasada. ¿Mm? Otra vez, pasemos el bisturí clínico a la terca física que John Welt pone en descubierto en el terreno real. Este diario alemán. El primer ministro Nicole Pashinyan está ejecutando una campaña electoral sumamente sucia para forzar su reelección. Allanamientos en redacciones, encarcelamiento de periodistas, políticos opositores y abogados. El texto, este texto alemán, desclasa la decapitación absoluta del movimiento opositor Lucha Sagrada mediante la detención del líder Bagrat Karstanian, el arresto del multimillonario Samvel Karapetyan, la previsión preventiva para el alcalde electo de Gyumri y la amenaza de nacionalización forzosa contra los activos de Gagik Sarugyan. Ya no hay discurso de derechos, es una purga de cota alta para limpiar el espacio político. Viva la democracia, ¿no? Como dijo Putin ayer en San Petersburgo, antes de ayer en San Petersburgo, ir a elecciones sin miedo, libre, sin miedo. No está sucediendo esto de ir a votar sin miedo en Armenia, les cuento. Amigos, la venta de la soberanía y la ruta Trump. Fíjense en el verdadero botín material detrás de esta simulación democrática de Pashinyan. El texto confiesa que el gobierno armenio ha entregado a Washington una participación del 74% en el corredor de transporte clave a lo largo de la frontera estratégica con Irán, la denominada Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales. No es un trato humanitario de oficina, amigos. Es una arteria logística diseñada para conectar Azerbaiyán con Turquía a través de suelo armenio, garantizando que los flujos de gas, petróleo y tierras raras de Asia Central se desvíen hacia Occidente. El tiempo que se le clava una cuña geopolítica a Teherán y Moscú, ¿no? El propio Donald Trump lo ha dejado grabado con total frialdad clínica al otorgarle su apoyo total e incondicional para la reelección de Pashinyan. El objetivo real es que las grandes corporaciones energéticas estadounidenses
controlen el subsuelo del Cáucaso. La pinza de Washington y la Unión Europea. Miren cómo opera la Matrix de manera coordinada, búnker a búnker. Primero viaja el vicepresidente J.D. Vance para firmar acuerdos destinados a reducir la influencia de la corporación estatal rusa Rosatom. Luego llega el secretario de Estado Marco Rubio para amarrar el memorándum de materias primas críticas. Y finalmente la Unión Europea monta una cumbre express en Yerevan, inyectando 50 millones de euros de emergencia bajo el pretexto de combatir amenazas híbridas, lo que las cancillerías occidentales llaman asistencia. ¿Mm? Es en realidad el pago fiduciario para que Pashinyan elimine de la Constitución la Declaración de Independencia y consume la entrega territorial de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, tal como lo exige Bakú para firmar los papeles de oficina. La sumisión neoliberal contra la quiebra material. Es que observen la radiografía económica que desglosa el artículo. Pashinyan impuso un impuesto único neoliberal del 20% que equipara a ricos y pobres, manteniendo el salario mínimo congelado en unos miserables 170 euros mensuales frente a un aumento drástico del costo de la vida. Tras 8 años en el poder, la pobreza generalizada sigue intacta en el terreno real, obligando al gobierno a denigrar públicamente a los refugiados armenios en Karabaj, calificándolos de desertores ingratos para desviar el descontento de la clase media y el sector juvenil indeciso. Las revoluciones de papel solo entregan sumisión económica y pérdida de territorio, tripulación soberana de Keblanjeo. Pero la autopsia del Cáucaso ha quedado perfectamente registrada y expuestas en las portadas de su propia prensa, porque esto es de la prensa alemana. Así pues, amigos, que una vez más saquen sus propias conclusiones y díganos qué opinan de estos procesos ampliamente democráticos, inspirados y auspiciados por los europeos, por la Unión Europea. Y bien, amigos, la simulación de oficina de las agencias internacionales ha quedado completamente destripada en nuestras pantallas, como pueden ver. Desde los búnkeres de Pyongyang y Pekín hasta el subsuelo andino de Lima y Bogotá, pasando por los cuellos de botella marítimos de Centroamérica y las calles incendiadas de los Balcanes, la geografía real y las espaldas macroeconómicas de los actores soberanos están dictando las nuevas alianzas del planeta, pasando por encima de los manuales de papel y de los promptes informativos de Occidente. El péndulo de la historia se mueve hacia la fuerza material y la delimitación del orden. Siempre les digo, principalmente en nuestra transmisión dominical, recordar, sed sobrios y velad. En ese tablero global, amigos, la vigilancia y el escepticismo metódico no son opciones secundarias. Son pautas obligatorias de estricta supervivencia espiritual y material. Si esta masiva de operación forense dominical os ha dotado de la munición fáctica necesaria para comprender el subsuelo del poder real, reventad el botón de me gusta. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo. Compartan este contraataque informativo con toda la tripulación soberana y dejen su dictamen clínico bajo la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo informe de Cota Alta. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y el análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.